Shabbat Shalom, ¿cómo están, amados hermanos? Aquí desde Chile, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor Osvaldo Calderón, nuevamente trayendo para ustedes en este hermoso Shabbat la palabra de nuestro Rey Mashiach. Y queremos recordarles nuevamente que puedan obtener este hermoso libro que el Ruach HaKodesh nos inspiró, Conociendo la Vida Eterna, para que ustedes puedan ir revisando desde el principio, desde Bereshit, desde el Génesis hasta el último libro en Apocalipsis, justamente un resumen de toda la Escritura y llevándonos por un hilo conductor de revelación para ir entendiendo muchas cosas que la religión se encargó justamente de hacernos no conocer, de distraernos, de entretenernos y muchas veces sí, de confundirnos absolutamente en el concepto original de la llegada de Mashiach al planeta, la llegada de Mashiach a Israel y su muerte en la cruz del Calvario. Ese sacrificio eterno que Él estableció para redimir a nuestra nación Israel y traer de vuelta al regazo del Padre a los que habían sido dispersos en la antigüedad cientos de años hacia atrás. De hecho, Israel, para cuando Mashiach llegó, ya tenía 800 años fuera del pacto, o sea, eran gentiles, y es a ellos a los que justamente le encomendó nuestro Mashiach a Rav Shaul llegar a buscar, y también los entrenó en el anterior tiempo, ¿no es cierto?, como rabino, como rabí, como maestro, para poder enfrentar justamente las cúpulas de gobierno de la época. Todas estas cosas están en este hermoso libro que Mashiach nos dio para que lo pudiéramos compartir con ustedes de manera absolutamente gratuita. No tiene ningún solo costo, solamente ustedes nos tienen que llamar y enviarnos un correo para que nosotros se los enviemos y así usted lo pueda adquirir en su casa, usted lo puede bajar a su computador o bien también lo puede imprimir, que es ideal que lo tenga en este formato que usted lo pueda llevar a cualquier lugar. Es un libro de estudio y le volvemos a recordar que es con realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando usted lo tenga este libro pueda hacer contacto con nosotros y nosotros gozosos y deleitándonos en el Rey vamos a poder ayudarle a caminar en el conocimiento de las Escrituras, de la Torá, del Tanaj y del Brit Hadashah, que es el nuevo pacto. Aquí vamos a ir escudriñando y revelando todo lo que está escondido dentro de las Escrituras y claramente esto le va a dar a usted un gran angular mucho más amplio de lo que hemos recibido por parte de la religión durante estos 2000 años. Esto en usted va a activar un hambre de empezar a escudriñar las Escrituras y empezar a investigar, a conocer y claramente dentro de nuestras raíces originales que son las hebreas. Aquí hemos cambiado muchos nombres paganos, muchos nombres que no corresponden a las Escrituras originales de nuestra nación de Israel, la cual el enemigo se encargó de torcerlas y cambiar los nombres, y recordando una cosa, que el cambio de nombre cambia la identidad, puesto que cada nombre establece una identidad en cada persona y en cada lugar territorial también. Y por eso nuestro Padre cambió en el pasado el nombre de nuestro patriarca, ¿no es cierto?, el padre de la fe, ¿no es cierto?, de Abraham, Abraham. Y luego también le cambió el nombre a nuestra matriarca Sarai por Sara, ¿no es cierto? Y de ahí fue cambiando los nombres para ir llevándonos justamente por el camino de la eternidad a todos aquellos que estaban dentro de sus planes y que tenían claramente estos tres códigos escondidos dentro de nosotros que corresponden a la simiente de Elohim o la simiente de Dios, ¿no es cierto? La emuná de Abraham, la fe de Abraham y claramente del linaje de Israel. Puesto que el linaje de Israel fue disperso por muchos siglos a todas las naciones, a todos los países, y es ahí de donde Él viene a rescatarnos a nosotros que estamos en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, China, Japón, Rusia, Turquía, en España, Inglaterra, en todo lugar, Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, etc. En todo el planeta hay
sangre israelita que está siendo llamada a volver al Padre por medio de la puerta que se estableció aquí abajo en la tierra, la puerta dimensional que nos lleva justamente nuevamente de vuelta al Padre, que viene siendo Yahshua HaMashiach. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, ¿eso qué implica? Arrepentimiento frente a la transgresión de la Torá. Cada pecado, la palabra pecado es transgresión de la Torá. La persona que se arrepiente de haber transgredido la Torá y abre su corazón para recibir a Mashiach, que viene siendo el nuevo pacto en su sangre, en ese instante todos sus pecados han sido limpios y se le da nuevamente la oportunidad de volver a caminar en Torá y vuelve a caminar en la justicia y santidad que el Padre dejó por escrito para su pueblo Israel, al que Él vino a buscar. Recordemos que Él vino a buscar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era el pueblo, casi la nación entera de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy serían las generaciones de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales ahí estamos todos nosotros. Así que los invito nuevamente a que ustedes puedan conectarse con nosotros y obtener este hermoso libro con realidad aumentada, conociendo la vida eterna, y vamos a ir escudriñando y revisando y estudiando en un viaje maravilloso a las profundidades del Ruach HaKodesh. Y claramente muchos de nosotros, así como nos pasó a nosotros, nos quedamos sorprendidos de cómo todo siempre estuvo escrito, pero la religión se encargó de tirar esos velos de confusión, esos velos de incomprensión, justamente para que no pudiéramos entender las Escrituras. No es una casualidad a que a nosotros nos ha ocurrido durante estos 2000 años, porque hay que entender una cosa, que la nomenclatura de la religión Grecia y Babilonia, o sea, la cultura greco-babilonia, se establece oficialmente en Israel en el instante que ya llega justamente el imperio griego sobre Israel. En ese instante se complementa la maquinación satánica de establecer la religión dentro de Israel, y es justamente lo que Mashiach fue a combatir en el instante que se manifestó en medio del ámbito rabínico. ¿Por qué? Porque estaban enseñando religión, es decir, mandamientos de hombre. Y es por eso que justamente Mashiach viene a destrozar y a romper toda la religiosidad que existía en la época, para que se volviera nuevamente a lo simple y lo sencillo, que vendría siendo los estatutos de justicia y de santidad que dejó establecido nuestro Padre en el monte legislativo, en el monte Sinaí, a través de Moshe. Así que, amados, todas esas cosas y muchas cosas más, si hay preguntas de parte de ustedes, van a ser respondidas, y el Ruach HaKodesh va a seguir justamente ministrando y ministrándonos en cada reunión que tengamos, cuando estemos juntos trabajando y conociendo este libro que vendría siendo Conociendo la Vida Eterna, que es un resumen de las Escrituras desde Bereshit hasta Apocalipsis, o el libro de Revelaciones. Así que quedan cordialmente invitados. Recuerden, esto es absolutamente gratuito y viene con esta maravilla de la revelación como realidad aumentada. Así que los dejo invitados para que puedan adquirirlo, y hoy día vamos a ir terminando y concluyendo de alguna manera lo que comenzamos el Shabbat anterior con respecto al juicio venidero que se viene sobre el planeta, y sobre todo aquel que no camine en las Torá, en las leyes, tanto para el pueblo de Israel, quienes somos nosotros, y la Torá de Noé, que corresponde al resto de las naciones que no tuvieron justamente la elección de parte del Padre. El pueblo que el Padre formó a través de Abraham, Isaac y Jacob, y luego que fue justamente llevado cautivo de alguna forma, o establecido como de alguna manera en esclavitud en Egipto, ese fue el pueblo que Él formó. Dentro de ese pueblo que Él forma, Él establece una selección dentro de Él. Sí, hay una selección dentro del pueblo de Israel, y esa selección va en relación a su simiente. Recordemos que en el planeta existen dos simientes, la simiente de Elohim y la simiente de la serpiente, así como también se puede conocer como los hijos del diablo, aunque a algunos quizás les suene muy fuerte, pero no lo digo yo, el mismo Mashiach lo dijo, los hijos de Satanás, o la generación de víboras. No sé si he escuchado hablar de eso en Mateo 23.
Y vamos a ir viendo claramente que esa división de la raza humana produce claramente también una selección dentro de Israel. Hace ya un tiempo atrás hablamos de las dos Israel. La Israel carnal, que vendría siendo los hijos de la serpiente, y la Israel espiritual, que son los que caminan en Torah. La persona espiritual no es la que anda teniendo visiones o tiene profecía o que camina o levita y no toca el suelo. No, la persona espiritual es la que camina en Torah. Así de simple, no es la persona que habla en otras lenguas, no, es la persona que camina en Torah. La persona espiritual es la que se santificó por amor a nuestro Padre, por amor a nuestro Mashiach y por temor a Él, claramente. ¿Por qué? Porque no queremos justamente que su corazón se hiera cuando nosotros cometemos alguna transgresión a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Sus mandamientos. Así de simple, también lo dijo Juan en sus cartas, dijo claramente que aquel que dice que lo conoce, pero no camina como Él caminó, el tal es mentiroso. Por lo tanto, aquellos que creen o dicen que son justamente discípulos de Mashiach, tienen que caminar como Él caminó, y es eso lo que nosotros tenemos que esforzarnos todos los días de hacer, hasta el más mínimo detalle. Claramente los pecados, por decirlo así, más expuestos, los más gruesos, por decirlo de alguna manera, como el robar, mentir, qué sé yo, la fornicación y cosas como esas, claramente ya no se puede pensar que existen dentro de, ¿no es cierto? Pero a medida que vayamos creciendo y a medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que hay ya detalles para llevarnos a la perfección. Recordemos que durante el tiempo que estuvimos justamente bajo el gobierno de las tinieblas, Satanás hizo todo lo posible para producir enlaces y lazos y cadenas hasta la más mínima, justamente para que no llegáramos a tener una libertad como corresponde. Pero a medida que vamos conociendo de Mashiach, a medida que vamos conociendo aún más todavía del Rey y conociendo más su voluntad, vamos entendiendo también cuáles son esas cosas que en algún instante, más de algún momento, consideramos que no tenían mayor relevancia dentro de su presencia. Pero hay que recordar una cosa: Él es Kadosh, Él es santo. Y si yo digo que soy hijo de Él, que soy hijo del Kadosh, soy hijo del santo, es porque yo también soy santo. Y eso implica que me debo de apartar y me debo purificar y me debo de ordenar en todas las cosas que a mí me competen, y haciendo memoria claramente de las cosas pasadas que en algún instante no le pedí oficialmente perdón al Padre. Así que por eso, amados, vamos a ir ahora a la Escritura para conocer también lo que Mashiach nos habló, y vamos a irnos a Mateo capítulo 13. A Mateo capítulo 13, vimos la semana anterior, el Shabbat anterior, ¿no es cierto?, lo que vendría siendo el día del juicio final, ¿no es cierto?, que vendría con fuego. El primer juicio, que vendría siendo el primer mundo, que fue desde Adán hasta Noé, fue enjuiciado con agua, ¿no es cierto? Este segundo mundo, que el que estamos viviendo en este instante, va a ser con juicio de fuego. Y es una de las cosas que en uno siempre se enseña, y como que el fuego se piensa solamente en el infierno. No, acá hay un juicio a nivel global, a nivel de planeta. Y ya lo revisamos claramente cuando la carta de Pedro nos hablaba que todo iba a ser fundido, las cosas celestiales y las terrenales iban a ser fundidas. O sea, hay una purificación que es por fuego. Recuerde muy bien qué es lo que ocurre cuando hay un incendio en un bosque. Sí, se ve todo desolado y devastado, ¿no es cierto? Se ve terrible. Pero ¿qué ocurre al posterior? Viene un brote y un rejuvenecimiento del territorio, y vuelve todo nuevamente a reverdecer. Bueno, es eso lo que el Padre va a hacer con nuestro planeta. Lo va a quemar para quemar toda la maldad. Y es ahí justamente donde caen los hijos de la serpiente, los hijos del diablo, todo aquel que hace maldad, iniquidad y peca y miente y engaña y roba, y que no camina claramente que en Torah, la cual nos trae la santificación y nos trae justamente el caminar en justicia. Ahora, nosotros no somos justificados por caminar en la Torah para recibir salvación. No, la salvación ya la recibimos a través de Mashiach, porque Él nos perdonó todo nuestro pasado, y también perdona los errores que podamos cometer en el presente, pero son errores mínimos, porque supuestamente al empezar, si nos arrepentimos de haber transgredido la Torá, usted va a volver a pecar en lo mismo, va a volver a transgredir la Torá en forma deliberada, o sea, va a prevaricar. Yohanan,
el emisario que era el amado. Dice claramente que aquel que peca en forma deliberada, más vale que no haya conocido el mensaje de Mashiach, porque está pisoteando su sangre. Todo aquel que peca deliberadamente está pisoteando la sangre de Mashiach. Ustedes podrán entender que, dice el mismo Juan, Él no va a volver a morir para volver a rescatarlo, para volver a perdonar, no. Más vale que ni siquiera lo hubiera conocido. Así que, amados, este mensaje de arrepentimiento, de hacer teshuvá, volver al camino de justicia, que vendría siendo la definición correcta de la palabra teshuvá, volver al camino de ¿qué? De justicia que dejó establecido el reino de los cielos, acá abajo en la tierra, es eso hacer teshuvá. Ahora, los justos son los que se van, los santos son los que se van, no son las buenas personas. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Cuando Mashiach venga para la fiesta de Yom Teruah, que se le conoce en el judaísmo de hoy día como la fiesta de Rosh Hashanah o el año nuevo del judaísmo, para ese día, para cuando venga esa fiesta, que no sabemos en qué año va a ser, pero ya sabemos que es en esa fecha, ¿no es cierto? No sabemos el día ni la hora, lo dijo Mashiach, ni el día. ¿Por qué? Porque el calendario es lunar y se mueve conforme a la luna, ¿no es cierto? Los tiempos, y de hecho, técnicamente el calendario hebreo es lunisolar. ¿Por qué? Porque tiene que buscar la manera de ajustarse a las temporadas agrícolas para las fiestas también. Pero resulta que es la luna la que va marcando los días para ordenar los días de las fiestas. Y es por eso que no se sabe el día, porque no se sabe si es un primer día de la semana, un cuarto día de la semana, no, porque es una fecha fija, no se sabe el día ni tampoco la hora, claramente, pero sí sabemos en qué fiesta es. Y ya sabemos que es la fiesta de Yom Teruah. Y ahí vamos también a revisar un poco, porque puede ser que haya quedado algo no muy claro en el Shabbat anterior, lo vamos a reforzar ahora también, al ir terminando. Vamos a irnos entonces a ver qué es lo que nuestro rey nos habla con respecto también a lo que vendría siendo el juicio de este segundo mundo, tal como lo vimos la semana anterior, que había profecía ya de parte de Isaías, ¿no es cierto? Ahora, vamos Mateo capítulo 13, y aquí quiero dejar un paréntesis. Mateo capítulo 13 es un completo capítulo de parábolas con respecto al reino. Y por eso es tan maravilloso y es por eso tan importante estudiarlo para entenderlo y ver claramente cuáles son los mensajes que están justamente entre líneas, por decirlo de alguna forma, para ser revelados por el Ruach HaKodesh para nosotros en estos tiempos. Mateo capítulo 13, verso 36 en adelante. Aquí Mashiach les va a explicar, ¿se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña? ¿O del trigo y las hierbas malas? ¿O la maleza? Ya, bueno, es aquí justamente donde Mashiach va a hacer una aclaración y va a explicar justamente esa parábola. Vamos entonces al verso 36 de Mateo capítulo 13. Dice así: entonces él había estado ya ministrando, había estado entregando las parábolas a la multitud. Dice, despedía a la gente, entró Yahshua en la casa y acercándose a él sus talmidim, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y en el verso 37 dice, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Ben Hadam, o sea, el hijo del hombre, o el hijo de Adán, ¿ya? El campo es el mundo, donde está justamente esparcido todo Israel, ¿ya? La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los que tienen los tres códigos: linaje, no sé, simiente del Padre, la fe, claramente de Abraham, y de la casa de Israel. Y las cizañas son los hijos del malo. Usted puede darse cuenta que Mashiach también está hablando nuevamente de las dos simientes. La simiente de Elohim, a los que son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mano, la simiente de la serpiente. Ahora, el enemigo que la sembró, que vendría siendo Hasatán, el diablo. La siega es el fin del mundo.
¿Ya? Y los segadores son los malajim. ¿Se acuerda cuando estuvimos revisando la semana anterior con respecto a las palabras proféticas que vimos justamente en Mateo 24? Dice claramente que son los ángeles los que van a ir a buscar el sonido de la trompeta, ¿no es cierto? De los 4 confines de la tierra va a ir a buscar a los escogidos de las 12 tribus de la casa de Israel. De las 12 tribus de Israel van a venir los escogidos. ¿Y quién los va a ir a buscar? Los malajim. Y aquí vuelve a nuevamente, aquí recuerden lo siguiente, el capítulo 24 está sellando, ¿no es cierto?, ya la venida de Mashiach. Aquí estamos en el inicio de su ministerio y aquí ya está hablando justamente de lo que va a venir más adelante. Luego claramente entrega paso por paso, señal tras señal de lo que va a ocurrir en el último tiempo, claramente en Israel y por consecuencia al resto del mundo. No es al revés. No es que miremos a Estados Unidos, lo que pasa en Europa, no. Hay que mirar lo que está pasando en Israel porque Mashiach es el Mashiach de Israel, no es el Mashiach del mundo. Así que todas las señales y todo lo que está escrito es para Israel. Por eso dice, huyen a los montes, los que están en Judea. O sea, aquí hay señales sumamente específicas con respecto al lugar territorial donde se va a producir todo el desenlace final de lo que implica el último tiempo. Entonces, dice acá, el enemigo, verso 39, el enemigo que sembró la semilla es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los malajim, Yom Teruah. Hay que tener claramente que ese día es el día de las trompetas, Yom Teruah, a lo que conocemos en el ámbito rabínico, como ya lo dije, el Rosh Hashanah. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, nuevamente hablamos del fuego, así será el fin del mundo, lo está diciendo claramente. El fin de este mundo, que es el segundo mundo, viene por fuego y aquí lo está diciendo nuevamente Mashiach. Primeramente, porque lo que vimos la semana anterior fue el último tiempo, ¿no es cierto? El último tiempo de él acá abajo en la tierra. Enviará el Ben Hadam a sus malajim y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quién vendrían siendo los que sirven de tropiezo? Los apóstatas. Esos son los que sirven de tropiezo. Y a los que rechazan la Torá, que también aparece en su versión, ¿no es cierto?, los que hacen iniquidad. O sea, la palabra iniquidad o la palabra pecado, eso es igual a transgresión de la Torá o rechazar la Torá. Eso que implica no caminar en la voluntad del Padre. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, enviará el Ben Hadam a sus malajim y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los apóstatas y a los que rechazan la Torá, o sea, a los que hacen iniquidad o los que pecan. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Se puede dar cuenta, amado, que acá hablando del tema de las parábolas, él ya está mostrando lo que va a ocurrir finalmente en el fin del mundo. Recordemos que la palabra mundo obedece a las personas, ¿ya? Pero obviamente viene también una purificación tanto en los cielos como en la tierra. ¿Por qué en los cielos? Porque en los cielos están los tronos de maldad. ¿Ya? Recordemos que Rab Shaul tenía claro los órdenes de las jerarquías espirituales con respecto al ámbito de lo que vendría siendo el reino de las tinieblas y nos habla de tronos, principados, potestades, ¿no es cierto?, gobernadores de las tinieblas, los demonios entre medio de todas estas cosas también son castas, ¿no es cierto?, de gobierno dentro del ámbito de las tinieblas, porque es una copia de lo que originalmente existe en los cielos. Satanás, el diablo, hizo un trabajo de seducción a tal nivel que claramente robó justamente la atención y convenció a tal nivel, digo, eso es tan impresionante verlo, que es un paralelo a lo que viene siendo las publicidades o todas las campañas políticas que nosotros vemos hoy día acá abajo en la tierra. Exactamente, él hizo una campaña política, por decirlo de alguna manera, en los cielos, en los Shamaín, y robó y convenció a los que estaban en puestos de eminencia dentro del reino celestial y robó justamente los tronos que se transformaron en tronos de maldad. Después los gobernadores de justicia, todo lo que era de justicia se transformó a el reino de las tinieblas. Un porcentaje de esos ángeles, a los que se conocen como los ángeles caídos, los malajim caídos, claramente son de dónde. Él no tiene nada, él viene a robar. Él robó. Y de hecho usted se puede dar cuenta que Mashiach lo dice claramente en la carta de Juan, ¿no es cierto?,
El enemigo, no sé tú, el ladrón, sino viene a robar, a matar y destruir, y está hablando claramente de las características de Hasatán. Entonces, cuando entendemos todas estas cosas, obviamente se nos abre el gran angular, el por qué tenían que ser quemados los cielos, porque los cielos espirituales, claramente, que no son los que nosotros vemos en la forma natural, esos cielos espirituales están los tronos de maldad, están los gobernadores, están las potestades, están todo lo que implica en la casta de gobierno de las tinieblas. Y acá abajo está el otro grupo que gobierna en las naciones, a lo que vienen siendo los principados, que son los príncipes de las tinieblas que están gobernando en las naciones, y su influencia es la que justamente hace que cada nación tenga la identidad que tiene. Es cosa de ver India, es cosa de ver China, etcétera, 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 y así sucesivamente. ¿Cuáles son los principados que gobernaron en Chile y si siguen gobernando en Chile, en Latinoamérica, etcétera? Amados, esto es mucho más grande de lo que uno se imagina. Más adelante vamos a estar hablando de esos temas en profundidad, pero aquí estoy mostrando lo que Mashiach nos está mostrando en relación al fin de los tiempos, en relación a lo que va a ocurrir en el juicio venidero sobre el planeta. Y aquí dice claramente: enviará el Ben Hadam a sus malajim y recogerá de su reino. Eso es una cosa que, a ver, ¿cómo que va a recoger del reino? Sí, porque hay muchos infiltrados, y usted ya bien lo sabe. Hay muchos infiltrados que se hacen pasar se hacen pasar como que son hijos de Elohim, sí, hermanito, hermanita, inclusive, bien ya sabemos que están los 5 ministerios, ¿no es cierto? Los 5 ministerios del rey, también están los falsos 5 ministerios, por lo tanto también hay falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles o enviados, ¿no es cierto? ¿Para qué hablamos de los maestros, que son los que han distorsionado totalmente las escrituras durante estos 2000 años? Esos falsos maestros que dijeron que ya no hay Torá, que ya no hay ley, que no estamos... sabía que son todas mentiras del diablo. Entonces usted se podrá dar cuenta que sí están dentro de los escogidos, pero no son ellos escogidos por el Padre. Ellos se infiltraron. Aquí dice claramente: el malo, el enemigo del reino, el enemigo del Padre sembró, o sea, puso de sus semillas, puso de sus hijos, de su simiente dentro de la asamblea. Y es por lo mismo que también Rav Shaul hace muchos comentarios, que ya lo vimos un tiempo atrás, con respecto al falso mensaje, a que iban a haber algunos que se iban a disfrazar de ovejas, pero eran lobos vestidos de ovejas. Esas cosas están profetizadas y están declaradas. ¿Por qué? Porque ya Rav Shaul en su época ya lo había visto, y estamos hablando de la asamblea, del inicio justamente del primer siglo, justamente de Israel, donde la asamblea mesiánica empieza a constituirse, todos aquellos que son creyentes en Mashiach y empiezan a caminar en Torá. Entonces, enviará el Ben Hadam a sus malajim y los recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Primeramente va a recoger a toda la basura, a los apóstatos, a los cobardes, etc. Y a los que han rechazado justamente la Torá, a los que hacen pecado o iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, que corresponden a los hijos del reino, a los que caminan en Torá, en santidad y en justicia, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿no son palabras muy similares a las que el Padre le dijo a Abraham? Tus hijos van a ser, ¿no es cierto?, tus generaciones, tu descendencia van a ser como las estrellas, ¿no es cierto?, que están en los cielos. Bueno, aquí estamos hablando de la iluminación a causa de conocer y caminar en Torá. Recordemos que la palabra Torá está implícito dentro de ella la palabra or, que es luz, o sea, es la instrucción de la luz, la instrucción de la justicia, de la santidad, imagen y semejanza al Padre. Ahora, vamos a irnos ahí mismo en Mateo capítulo 13, pero un poco más abajo al verso 47. En el verso 47, nuestro Mashiach dice así: asimismo el reino de Yahweh es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Verso 49, así será el fin del mundo. Saldrán los malajim en la fiesta de Yom Teruah y apartarán a los que no guardan la Torá de entre los justos. Y echarán a los que no guardan la Torá en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Nuevamente, más abajo dentro del mismo tiempo, Él está diciendo nuevamente lo mismo y se los vuelve a mostrar de una forma distinta para que cada uno en su área, en su ámbito, de su rubro, lo pueda entender. Puesto que claramente que dentro del ámbito agrícola hay una manera, y usted se puede dar cuenta que ahí está hablando de la semilla, del trigo y la cizaña, y luego en el ámbito de lo que viene siendo la pesca, ¿no es cierto?, a los que trabajan en el mar de Galilea, en este caso particular, o inclusive también en el mar Mediterráneo, podían entender el mismo mensaje en su idioma, en su rubro, en su trabajo. Entonces iba a ser mucho más fácil que lo pudieran entender. Por acá hay una cosa muy clara, y es muy curioso aquí que dice lo siguiente. Dice que una vez que, ¿no es cierto?, sacan a la orilla la red, ya se sientan, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Lo malo no lo devuelven al mar. ¿Se puede dar cuenta? Lo malo no lo devuelven al mar, sino que lo echan fuera. Es decir, que ahí vienen a echarlos al horno de fuego, como dice acá en el verso 40 perdón, me cambié. Y acá en el horno de fuego, en el verso 50. Bien, ahora, esto que Mashiach, nuestro rey, está diciendo y está enseñando, ¿será algo nuevo? Bueno, ya vimos que ya está la palabra profética, ¿no es cierto?, en Isaías, pero ¿y quizás un poco más atrás? Vámonos más atrás. Vámonos a irnos al principio, vamos a irnos al libro de Deuteronomio. Sí, vamos a ver en la Torá que habla con respecto a las características del Padre cuando Él se enoja con los que transgreden su voluntad. Deuteronomio capítulo 4, verso 24, dice así. Deuteronomio 4, verso 24. Porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Vuelvo a repetir. Porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Padre se le manifiesta por primera vez a ¿quién? A Moshe. En la zarza que se estaba quemando, se manifestó él como fuego. ¿Se acuerdan? Y qué curioso que después también ese mismo fuego se manifiesta en la fiesta de Shavuot, ¿no es cierto? Cuando se está celebrando la llegada de la Torá, a lo que se conoce en el griego como Pentecostés, y aparecieron lenguas, que eran lenguas de idiomas, pero de en fuego también. Manifestación del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Ya. Entonces, después vemos en el mismo capítulo 4 de Deuteronomio, en el verso 33. Mire lo que dice un poquito más abajo. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Yahweh hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? O sea, cuando el Padre habla y habla en fuego, es inevitable que alguien pueda sobrevivir a eso. ¿Se puede dar cuenta? Dice acá, ¿ha oído pueblo alguno la voz del Eterno, la voz de Yahweh, hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? Entonces, aquí ya se está mostrando cuál viene siendo uno de sus rasgos cuando Él se enoja, cuando hay ira en contra de los hijos de la serpiente, los hijos de desobediencia. Ahora, mire en Deuteronomio, vamos a irnos más adelante en el capítulo 32, en el verso 22. Deuteronomio 32, verso 22, dice así. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. ¿Eso no le suena proféticamente a lo que ya conocemos en Isaías 66 y después lo que dijo claramente en la carta de Pedro? En la carta de Kefas, y más aún todavía lo que nuestro Mashiach nos acaba de mostrar nuevamente. Miren, vuelvo a repetir en el 22 del capítulo 32 de Deuteronomio. Ahora, quiero comentar algo. En este capítulo 32, este es el cántico de Moshe, el cántico de Moisés. Aquí hay mucha revelación en todo el capítulo. Véalo, estúdielo, revíselo. Hay mucha palabra profética ahí. Y aquí encontramos esta en el verso 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá
hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. O sea, no va a quedar absolutamente nada. Absolutamente nada. Ya estaba mostrando él de qué manera iba a hacer juicio en contra de los que fueran hijos o simientes de la serpiente. Aquellos que van a aborrecer su voluntad. Yo no sé si usted recuerda, dentro de los 10 mandamientos de la Torá, ¿no es cierto? Hablando de los 10 mandamientos, dice claramente que él, en el cuarto mandamiento, él hace misericordia a millares, a multitudes, ¿no es cierto?, a los que le aman y guardan sus mandamientos, ¿ya? Pero él claramente viene con juicio con todos aquellos que no le aman. ¿Y quién es el que no le ama? El que no cumple con su voluntad, que es la Torá, que son sus mandamientos. Entonces usted se podrá dar cuenta que muchas veces encontramos que hay situaciones a niveles familiares, que hijos rebeldes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quién fue rebelde primero? Porque hay una cosa: ¿hijos de quién son ellos? ¿No son hijos de los padres? Y si los padres no caminan en la voluntad del Creador, que es el Padre de las luces, ¿podrá haber una respuesta congruente dentro de la familia si la cabeza de la familia es rebelde a la Torá? ¿O acaso desconocemos el pasaje que está en Oseas, que dice claramente: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y por cuanto desechaste el conocimiento, entre comillas, ¿conocimiento de qué? De la Torá, yo te voy a desechar del sacerdocio. Sí, pero la palabra sacerdocio no es la correcta, es servicio. Ahí viene Kohanim, servidores, Cohen. ¿Ya? El Cohen es el servidor, los Kohanim son los servidores. Te voy a desechar del servicio. Y por cuanto te olvidaste de la Torá de tu Elohim, yo me olvidaré de tus hijos. Se puede dar cuenta de que hoy se ven esas consecuencias a nivel de las generaciones, de los hijos de muchos, miles de millones de matrimonios que se dicen que son hijos de Elohim. Y resulta que sus hijos están acá, que están en drogas. Bueno, y la pregunta es la siguiente: los padres, ¿en qué están? ¿En religión o en el reino? Si están en religión, ahí están las consecuencias. Pues si están en el reino, no tendrían por qué vivirlas. ¿Por qué? Porque ellos ya se sujetaron a la palabra del Creador del universo, a la palabra de santidad. ¿Acaso no dice Santiago que si es imposible, sin santidad es imposible? Si yo no soy Kadosh, si yo no soy santo, es imposible verlo a Él. ¿Por qué? Porque yo me tengo que reencontrar con mi Padre, y mi Padre es santo, es Kadosh. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser Kadoshim, tenemos que ser santos. Imagen y semejanza. Pero muchos dirán: ay, pero es que uno no puede. Bueno, si usted no puede alcanzar eso, lamentablemente es una pena que no lo pueda alcanzar. Si usted no se esfuerza, difícilmente lo va a alcanzar. ¿O acaso no tenemos también una palabra a Josué donde dice: esfuérzate y sé valiente? ¿En qué? Continúe leyendo lo que se le dice a Josué: en guardar la Torá, tal cual como lo hizo Moshe. Le estaba diciendo: mira, así tienes que hacerlo, y ahí vas a tener victoria en todo lo que tengas que emprender, donde claramente el Padre iba a estar detrás de él, respaldando la vida íntegra de Josué para poder tomar la tierra que estaba prometida para Abraham. Y recordemos que esa tierra originalmente es Edén, es el territorio de Edén. Revise usted la escritura, revise el plano territorial que obedece justamente al plano de Edén, y vea cuál viene siendo el plano que se le entrega territorial a Abraham. Es exactamente el mismo. Entonces, nadie que no sea hijo de Elohim puede habitar en el territorio de Edén, que hoy día se conoce como la promesa de Abraham, que es el territorio israelí. Nadie puede habitar que no camine en Torah, que no camine en la voluntad del Padre, o sea, que no sea a imagen y semejanza de. Ahora, yo quiero ser rescatado en el fin del tiempo y entrar a vivir nuevamente en nuestra casa en Israel, en el territorio que se le prometió a Abraham, que vendría siendo Edén. Sí, y debo esforzarme en purificarme, en santificarme todos los días para poder ser a imagen y semejanza de Él y
en mí, en nosotros, pueda reposar su poder y su gloria para hacer señales, milagros y prodigios acá abajo, tantos más como los que nuestro mismo Mashiach hizo. Y no lo digo de ninguna forma de manera arrogante porque es una promesa. Él dijo claramente, cosas más grandes que las que yo he hecho, ustedes harán. ¡Ja! Amados, o sea, hay mucho por establecer, hay mucho por traer, hay mucho por ver, hay muchas cosas extraordinarias que están por suceder y que va a suceder solo y exclusivamente para aquellos que se santifiquen y caminen en la voluntad del Padre. La pregunta es la siguiente, ¿usted cómo cree que va a gobernar afuera, en las naciones, en el mundo, si primeramente no nos gobernamos nosotros mismos? ¿Por qué Rav Shaul dice dominio propio? Continuamos. Ya vimos justamente lo que aparece en Deuteronomio 4, Deuteronomio 32. Vamos a irnos a Salmo 68. Salmo 68, verso 1 en adelante, dice así: levántate, Yahweh, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen, los que no caminan en Torah. Como es lanzado el humo, los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos, o sea, los que no caminan en Torah, los que rechazan la Torah delante de Yahweh. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Elohim y saltarán de alegría. Y así va a ser ese día. Ese día, cuando nos vengan a buscar y sean quemados todos los que han hecho impiedad, todos los que han hecho aborrecimientos delante de la presencia del Padre, a todos los injustos, los que robaron, los que mintieron, los que violaron, los que transgredieron todas las cosas, conscientemente, a pesar de las leyes naturales que existen en cada una de las naciones, van a ser juzgados y van a ser finalmente borrada su memoria de sobre la faz de la tierra, para poder entrar nuevamente al segundo reinicio, ya, pero el tercer estado del planeta y a la tercera semana de la creación que corresponde posterior al milenio, o sea, después del Shabbat Gadol. Salmo 140, por favor. Salmo 140, verso 10. Salmo 140, verso 10 dice así: caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Bueno, allá van todos los hijos de la serpiente, todos los transgresores de la Torá, todo aquel que hace maldad, o sea, que hace lo contrario a la voluntad del Padre: brujería, hechicería, mentira, fornicación, adulterio, etc., envidia. Usted ya conoce la Escritura. Y si conocemos más profundamente lo que viene siendo justamente la voluntad del Padre, que son sus mandamientos, más todavía debemos de temer. Algo que justamente en lo que la religión ha formado, que es la iglesia, no se ve el temor. Dentro de la asamblea de Mashiach sí hay temor. En la religión no hay temor. Por eso hay muchos miles que están dentro de la iglesia que tienen que salir de ahí, tienen que salir de Babilonia, tienen que salir de la cultura greco-babilónica y entrar nuevamente al reino, arrepentirse de todas las atrocidades y aberraciones que hicieron durante todo este tiempo y entrar al reino a través de la puerta que es Mashiach, con arrepentimiento, con teshuvá, volviéndose al camino de la justicia. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahí obviamente ya no va a ser partícipe usted de lo que se viene para los que transgreden la Torá. Ahora, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Ya el Shabbat anterior revisamos lo que está pasando a nivel internacional y a nivel de, para nosotros, hemisferio sur, hemisferio norte, que están con olas de calor, explosiones solares, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya no va a parar. Ya no va a parar, porque sí, estamos ya muy cerca del fin de esta segunda semana. Próximos a entrar al gran Shabbat, al Shabbat Gadol. Muy próximos. Entonces,
Sí, están pasando cosas en el sol, sí, y van a seguir pasando, y van a seguir pasando, y van a seguir pasando, y cada vez va a ser más terrible. Ahora, más adelante, vamos a ver los santos, los que son Kadoshim, los que son discípulos de Mashiach, ¿pueden revertir ciertas circunstancias en su lugar territorial donde ellos viven, donde ellos habitan? Sí, se puede. Y nosotros vamos a enseñar más adelante cómo eso ocurre, porque aquí en Chile ya nosotros lo hicimos con respecto a atacar a la mega sequía que había. Nos levantamos en brecha conforme a las ordenanzas del Ruach HaKodesh y hoy día están de vuelta las lluvias en la región central de nuestra nación después de muchos años de sequía. Y año a año vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo porque esto no es de una vez y no, hay que seguir perseverando y dando la batalla para justamente deshacer las obras del diablo. Porque cada circunstancia que ocurre en cada nación obedece a la conducta territorial de las personas que habitan ahí. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, viendo también otra vez a Isaías, vamos a irnos al capítulo 30, al verso 27, y vamos a ver qué es lo que dice acá. Isaías 30, 27 dice: He aquí el nombre de Yahweh viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Se puede dar cuenta que la consecuencia a no caminar en la Torá del Padre y para las naciones, para los países, en no caminar en la Torá de Noé, ¿trae consecuencias? Sí. No existe ni un solo rincón del planeta que no esté bajo las leyes divinas. No existe ni un solo rincón. Para nosotros como nación santa, como pueblo de Israel, claramente tenemos una exigencia superior. Por supuesto que sí. Pero resulta que la exigencia que tienen justamente las naciones y los países y el mundo entero son 7 leyes. Esas son las que deben de cumplir para que ellos sean considerados justos. Esas son las leyes que tienen que cumplir y si no las cumplen y las transgreden, claramente conforme a esas leyes ellos van a ser juzgados. Ya lo vimos lo que decía justamente Rav Shaul en la carta a Romanos, ¿no es cierto?, que vimos la semana anterior. Entonces, ¿sí se viene algo terrible para el planeta para aquellos que no caminen en la voluntad del Padre? Sí, así es. Y aquí, hoy cerrando ya un poco, les quiero mostrar que nosotros decíamos la semana pasada, dijimos que en septiembre del año, que no sabemos todavía cuándo va a ser, ¿no es cierto?, en la fiesta de Yom Teruah, que cae en septiembre en el occidente, y que es el séptimo mes, claramente, el inicio del séptimo mes para la nación de Israel, claramente yo dije que era dentro del mes de septiembre nuestro, ¿no es cierto?, de occidente. Pero sí, no me equivoqué. Yo quiero mostrar eso porque hay que revisar, porque recordemos que como el calendario se mueve, el de Israel, no siempre va a caer dentro de la misma fecha, eso ya lo tenemos claro. Pero ocurre de que el séptimo mes de Israel está dentro del mes de septiembre del calendario gregoriano y el mes de octubre. ¿Ya? Y muchas veces comienza en el principio de septiembre del gregoriano y termina pasadito de octubre. O muchas veces ocurre que está en la quincena de septiembre o a fines de septiembre. Miren, estuve investigando y encontré una tabla desde el año 2010 al 2029. Y donde caerían claramente estas fechas correspondientes a la fiesta de Yom Teruah o a Rosh Hashanah dentro del calendario occidental que nosotros tenemos acá. Resulta que en el año 2010 cayó el 8 de septiembre, el 2011 el 28 de septiembre. Mire, saltó casi el mes completo, pero estuvo dentro del mes de septiembre. En el 2012 cayó el 16 de septiembre, o sea, dentro de la quincena. Ahora, en el 2013 entró a la parte superior de septiembre porque cayó el 4. Ahora, 2014 bajó al 24 de septiembre. 2015 en el 13 de septiembre, otra vez volvió al centro. Y aquí en el 2016 es la primera vez que vemos en este registro que cae en octubre, que cae el día 2 de octubre. ¿Ya? Estamos hablando del 2010 al 2016.
¿Ya? Luego el 2017 entra nuevamente al mes de septiembre. En el día 20 de septiembre de 2017 se produce la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah. Luego el 2018 fue el 9 de septiembre, el 2019 fue el 29 de septiembre, el 2020 en la fiesta nacional chilena, 18 de septiembre cayó en el 2020. En el 2021 cayó el 6 de septiembre. 2022, es decir, el año anterior, el año pasado, cayó el 25 de septiembre. Sigue estando dentro del mes de septiembre. Este año, 2023, va a caer el 15, literalmente en la quincena de septiembre. El 15 de septiembre va a caer la fiesta de Yom Teruah. Y el año próximo, el año 2024, por segunda vez vemos que cae en octubre en el día 2. 2 de octubre cae el próximo año en el 2024. 2025 sube a 24 de septiembre, el año 2026 entra en el 17 de septiembre y aquí nuevamente se vuelve a salir del mes de septiembre y entra el 1 de octubre en el año 2027. 2028, 20 de septiembre y en el 2029, que es donde está hecha los cálculos, va a caer en el 10 de septiembre. Entonces, claramente tenemos un porcentaje altísimo que dentro del mes de septiembre, que comienza también el inicio del séptimo mes de Israel, correspondiente a la fiesta de Yom Teruah, obviamente vendría el día del gran rescate para todos quienes estamos en el planeta. Así que sí, efectivamente, dentro del mes de septiembre no sabemos de qué año nos vamos, porque hay una muy baja probabilidad que quedáramos dentro de la primera semana del mes de octubre, entendiendo cómo funciona el calendario hebreo. Amados, los dejamos con esta instrucción y con toda esta enseñanza y claramente esperamos que usted medite en su corazón y en su casa con respecto al guardar la voluntad del Padre. Recuerde muy bien que los portales espirituales que existen están marcados por las fechas de las fiestas. Y esta que estamos viendo acá es una fiesta semanal correspondiente a lo que viene siendo, ¿no es cierto?, el día de reposo o el Shabbat. Así que, amados, un abrazo a la distancia a todas las naciones que se conectan con nosotros y les volvemos a recordar que se puedan conectar con nosotros para solicitarnos el libro Conociendo la Vida Eterna, para poder trabajar con ustedes y así puedan conocer más profundamente las Escrituras y también puedan reconocer su identidad israelí. Un abrazo a la distancia. Shabbat Shalom.